Les invito a que tomen sus Biblias, las tengan listas y se ubiquen ahí en Evangelio de Juan, capítulo 14, para ver en la sección de los versos 15 al 24 la promesa de nuestra herencia en el aposento alto. Y es que al hablar de herencia, vemos que a medida que las personas se hacen mayores, por naturaleza comienzan a pensar cada vez más en el legado que dejarán, ¿cierto? Comienzan a considerar cómo se les recordará y qué herencia van a dejar a los que vienen después de ellos. De ahí que reflexionan como nunca antes en esa herencia que han construido toda su vida. Y en el frente financiero, por ejemplo, muchos planean la distribución de los bienes acumulados, queriendo asegurar que vaya a los herederos de su elección y no al gobierno o a un tercero inaceptable. Entonces, no sorprende que el tratar con tales preocupaciones se ha vuelto un negocio muy grande hoy en día. Por eso hay innumerables profesionales para planear las sucesiones, por eso hay consejeros de inversión y por eso hay abogados que ofrecen los medios para alcanzar los distintos objetivos de las personas. Además, los comerciales de televisión acechan, ¿cierto?, con seguros de vida y exhortan a los adultos mayores a no cargar a sus familias con los elevados gastos fúnebres. Por su parte, las bibliotecas locales están llenas de libros de autoayuda y programas de computadora que tratan con la planeación de sus sesiones. De hecho, se ofrecen con frecuencia seminarios especiales para manejar los testamentos. Y todo eso se hace fundándose en el deseo de preservar los bienes y pasarlos a la generación siguiente. De tal manera que en un sentido estas preocupaciones son válidas, ¿cierto? Sin embargo, y aunque la Biblia habla también de la importancia de la mayordomía sabia y que supone que las personas dejarán herencia a quienes les siguen, la Escritura da mucha más importancia a la herencia celestial e incorruptible que Dios tiene para cada uno de sus hijos que a la herencia terrenal y corruptible. Y por supuesto, esta herencia de Dios está mucho más allá del entendimiento humano, pues llevó a Pablo a escribir lo siguiente: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado y cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Eso es Efesios. Y lo hizo porque los creyentes reciben su herencia de los tres miembros de la Trinidad. El Padre nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Somos coherederos con Cristo y el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Pero esa herencia no es solo para después de la muerte. Dios también provee ricas bendiciones para sus hijos en esta vida. Lo que es un anticipo, se traduce en un anticipo de las riquezas completas que nos esperan en el cielo. Por eso en la noche antes de su muerte, el Señor Jesucristo reveló esas bendiciones a sus discípulos, los cuales tenían gran necesidad de recibir consuelo y aliento, porque como dijimos en el mensaje anterior, los discípulos estaban consternados por la pérdida inminente del Maestro a quien amaban y de quien dependían. Ahora, decir que recibimos una herencia del Dios Trino nos plantea que este texto es un desafío porque nos presenta el más inescrutable de todos los misterios divinos. Nos presenta la naturaleza de la Trinidad. Nos presenta a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Aquí están en este texto. Y aunque hay misterios divinos, todos relacionados esencialmente con la naturaleza de Dios que jamás podremos comprender,
Este es el más desafiante de todos, pues nos dice que Dios es uno y sin embargo, tres personas distintas al mismo tiempo. Por lo que la mejor manera de comprender la Trinidad, le voy a decir algo, es empezar por comprender que nunca la comprenderemos por completo. Incluso es posible que cuando estemos en nuestra forma glorificada en el cielo, haya elementos de la naturaleza trinitaria de Dios que escapen para siempre a nuestra comprensión, porque después de todo, nosotros allá no seremos Dios, sino que seremos seres humanos en una forma glorificada y perfeccionada. Y creo que Dios quiere que sepamos ni más ni menos lo que la Biblia dice sobre la Trinidad. Pienso que Él quiere que comprendamos la Trinidad en la medida en que la Escritura nos la declara. Y esta es una oportunidad que tenemos hoy. Pero no hay pasaje en toda la Biblia que presente la Trinidad con mayor claridad que este. Nuestro Señor aquí habla de sí mismo, habla de su Padre y habla del Espíritu Santo. Todos están aquí. Así que como creyentes tenemos una herencia celestial prometida. ¿Sabe usted cuál es su verdadera herencia? Bueno, en pocas palabras, el cielo es la presencia del Dios Trino y esa es su herencia. Amén. No hay muchos amenes. ¿No vinieron como faltos de fuerza? Entonces, Él es nuestra herencia, el Dios Trino. Su herencia es Dios, su herencia es el Hijo, su herencia es el Espíritu Santo. El Dios Trino es su herencia. Ahora bien, ¿por qué le digo esto? Porque en el texto que tenemos ante nosotros, nuestro Señor promete concedernos un anticipo de esta herencia plena. Un anticipo, por así decirlo, de la comunión celestial eterna con Dios. Permítanme decirlo de otra manera. Su vida espiritual es la vida de Dios. Lo repito, su vida espiritual es la vida de Dios. El hecho de que usted esté vivo espiritualmente aquí, que haya muerto con Cristo, como dice Colosenses, y que ahora esté vivo, se debe a que la vida de Dios está en su alma. Y cuando digo vivo, es espiritualmente, lo repito. Es que la vida de Dios está en su alma. Y no podríamos tener la vida eterna como algo que Dios da sin tener a Dios, porque esa es su vida. Y usted no puede separar la vida eterna de la fuente de la vida eterna. Usted no puede separar eso. Por tanto, es reconfortante saber que usted está en constante unión con el Dios Trino, el Dios del universo, en sus tres personas. Pero decir solamente, creo que Dios es Trino, decir solamente, creo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, creo en una deidad trinitaria y creo que Él existe en el cielo, decir eso solamente no basta. Porque si usted es creyente, necesita comprender que Dios existe en usted. Así que para comprender nuestra identidad como creyentes, para comprender mi vida como creyente, para comprender su vida como cristiano, es necesario comprender que la Trinidad de Dios está en nosotros. Amén. La Trinidad de Dios está en nosotros. Y eso es lo que nuestro Señor nos presenta en este increíble pasaje que acabamos de leer. Bueno, vamos a leer. Así que cuando piense en el cielo, piense en una relación perfecta, una relación plena con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. En otras palabras, a pensar de que
Obviamente usted ya es ciudadano en el cielo, ¿cierto? Pero ya tiene comunión con el Dios Trino. Aquí ya tiene usted comunión con el Dios Trino. Y ese es un anticipo de la plenitud de esa comunión que disfrutará en el cielo. Y todo esto se refleja de primera mano en este texto ante nosotros. Pero para que nos preparemos para el mensaje que les voy a predicar. Todavía no he empezado, entonces. El mensaje que les voy a predicar, que les voy a compartir, quiero que recordemos una historia muy especial que se encuentra en el capítulo 37 de Ezequiel. Cuando Dios lleva a Ezequiel a un valle de huesos secos. ¿Se acuerda? Y la historia realmente no es tan linda como muchas veces la presentan en la escuela dominical algunos. Pues esta se parece más a una película de horror, esta escena. Allí Ezequiel está viendo un valle y hay huesos por todos lados. Hay calaveras y esqueletos por todas partes. Y así, como en una película de terror, ahí se presenta un terremoto y luego los huesos comienzan a juntarse. Luego comienzan a aparecer tendones y ligamentos. Después se agrega carne y músculos sin la piel. Y finalmente la piel es colocada sobre ello y Ezequiel está ahí frente a ese lugar lleno de cadáveres. Y alguien dirá, ¿por qué es tan feo, pastor? Bueno, hay una razón. Y es porque Dios por medio de esa historia está ilustrando la naturaleza del hombre, en particular la del pueblo de Israel, lo que es la condición de muerte espiritual del ser humano. Esa es la condición de muerte espiritual del ser humano. Antes de la obra de Cristo, por supuesto, antes de la venida del Espíritu Santo, antes de la regeneración. Y claro, esto aplica también para nosotros. Pues antes de Cristo, Pablo dice en Efesios 2 que nosotros éramos cadáveres espirituales porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y sin la capacidad de amar o buscar a Dios. Y luego allí en la historia de Ezequiel, el Espíritu Santo, ¿cierto?, sopla y su aliento entra en esos cadáveres y reciben vida. Y se pone de pie un gran ejército para servir y obedecer a Dios. Entonces, la gran pregunta que surge de Ezequiel, capítulos 36 y 37, y que también es la pregunta del pasaje que nos ocupa en esta mañana, es: ¿qué es lo que ahora deben hacer todos los que antes estaban muertos? ¿Qué es lo que ahora deben hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Pues antes no teníamos vida y ahora gozamos de una vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros ahora que tenemos una herencia completa en el Dios Trino? Y la respuesta tanto en Ezequiel como en Juan es la obediencia. Esa es la obediencia. Escuchen, la razón por la que Dios nos ha dado vida es para poder obedecerle. Algo que claramente Ezequiel 36:27 expresa de esta manera: pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. De manera que nuestra respuesta frente a la realidad de que Dios nos ha dado vida, la respuesta que ahora somos criaturas nuevas, es la obediencia. Así que permítame comenzar leyendo en el versículo 15 y hacerlo hasta el versículo 24 para que podamos corroborar lo que acabamos de decir. El pasaje dice: si me amáis,
guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no a el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, lo que Cristo nos está diciendo en esta mañana es que ahora estamos vivos para obedecer. Amén. Ahora estamos vivos espiritualmente para obedecer, pues hemos recibido en especial la promesa del Espíritu Santo, a la par de darnos un anticipo de esa herencia que tenemos como hijos del Dios Trino. Así que hoy el Señor Jesús nos da 3 razones para obedecer a Dios. Y son 3 razones por las que debemos agradecer a Dios con nuestra obediencia. No con simples palabras gracias. No, es con obediencia. Y lo que hoy nos proponemos con este mensaje es que pensemos en esta verdad. Todo lo que el creyente necesita para obedecer a Dios, ya lo tiene. Ya lo tiene. Y se lo propongo porque le recuerdo que la obediencia es el sello de la fe salvadora y el amor auténtico por Dios. Eso es lo que demuestra la fe salvadora, la obediencia. Eso es lo que demuestra la obediencia, el amor auténtico por Dios. De modo que quienes son verdaderamente salvos solo por gracia responderán invariablemente con una vida de sumisión y servicio, ya que los cristianos genuinos, con sus corazones regenerados y sus mentes renovadas, no pueden evitar reflejar externamente que son nuevas criaturas en Cristo. Y a lo largo de todo su ministerio, Jesús recalcó a menudo la obediencia. Y esa obediencia caracteriza a todos los que creen para salvación. De ahí que él preguntó: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué? ¿Por qué me llama Señor si no me obedece? Eso es Lucas 6:46. De hecho, también en su segunda venida, Jesús va a dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, dice allá Hebreos. Por tanto, los elegidos se escogieron, ¿para qué? Para obedecer a Jesucristo. Mientras que los no regenerados, los incrédulos,
son aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios. Además, Juan hizo hincapié en el vínculo inseparable entre el amor y la obediencia en su primera epístola, diciendo esto: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Así, el Señor pronuncia estas palabras de promesa y provisión a los 11 discípulos y por extensión a todos los fieles. Aunque ya no estaría presente entre ellos de forma visible, no se quedarían solos. Entonces, la primera razón que el Señor Jesucristo nos da para ser agradecidos a Dios con nuestra obediencia es que Dios nos da su Espíritu. Versos 16 al 17. Dios nos da su Espíritu y debemos en verdad agradecerle con nuestra obediencia. Es interesante notar que cuando leemos el versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿cierto? Pareciera que Cristo está poniendo una condición y que si lo amamos vamos entonces a obedecerlo, y luego si lo hacemos Él nos va a regalar su Espíritu Santo como si todo dependiera de nosotros. Pero la verdad es que este discurso no comienza en Juan 14:15. No, señores. Este discurso comenzó en el capítulo 13, verso 1, donde Juan nos dice algo muy importante, muy particular, y es que los discípulos no son los que amaron a Cristo primero, no, sino que Cristo es el que los amó primero. Dice ahí en Juan 13, verso 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Lo que nos da el mismo principio que vemos por toda la Biblia, que si nosotros amamos a Dios, ¿es por qué? Porque Él nos amó primero, dice Primera de Juan 4:19. Y Efesios 1 dice que Él nos amó antes de la fundación del mundo. Cuando nos escogió por el puro afecto de su voluntad, no fue porque, es que yo soy tan especial, que yo tengo esta condición o aquella. No, hermano, fue por el puro afecto de su voluntad que nos escogió. Entonces toda esta sección está fundamentada sobre el amor de Cristo, no sobre nuestro amor. Si alguno ama a Cristo, es porque Cristo le ha amado primero. Y el amor de Cristo es lo que nos constriñe a amarle de regreso. Pero Cristo, al explicar este principio de que la persona que Él ama, no solamente le ama de regreso, sino que también evidencia ese amor. ¿Cómo lo evidencia? Con la obediencia a sus mandatos. Él hace una declaración que realmente es fatal para el ser humano, pues dice que el que lo ama le va a obedecer. En cuanto a ello, diferentes versiones dicen guardad, otros dicen guardaréis mis mandamientos, pero comunican lo mismo y no es ni siquiera un solo mandamiento de amarlo a Él y amar al prójimo. Dice mandamientos en plural. Es decir, es obedecer todo lo que Cristo nos manda. Entonces la persona que realmente lo ama va a obedecer esos mandamientos. Y como ya dijimos, este es un principio que vemos por toda la Biblia. Juan nos dice en primera de Juan 5 que este es el amor a Dios. ¿Cómo es que uno se da cuenta de que ama a Dios? ¿Cómo se da uno cuenta de que ama a Dios? ¿Cómo se da cuenta usted que ama a Dios? Bueno, al guardar sus mandamientos. Cuando usted guarda los mandamientos de Dios, usted se da cuenta que ama a Dios. Pero ¿quién lo hace? O sea, si yo les digo acá en este momento, en la iglesia o cualquier otra, levante la mano si ama a Cristo.
esta primera parte sería fácil de responder, ¿cierto? Pienso que todos levantarían la mano. Pero si les doy una segunda frase y les digo, levante la mano si usted obedece a Cristo. Bueno, creo que hay algunos, la mayoría dirá, en realidad, pastor, yo lucho con eso. Yo me esfuerzo para obedecer y quiero hacerlo. Y claro, esa lucha también es demostración de la obra de Dios en nosotros. Pero lo que quiero que vea es que nosotros no somos perfectos y no obedecemos totalmente. Y pienso que esto es fatal porque es como si Cristo, nos estuviera dándonos un mandato imposible de obedecer. Un mandato que está más allá de nuestro alcance, ¿no? Pareciera eso. Sería como si Cristo nos dijera, por ejemplo, que debemos volar, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo hermoso, y aquí viene lo hermoso, está en el siguiente versículo, que Cristo no solamente nos manda a obedecerle, sino que también nos promete dar los recursos que necesitamos para hacerlo. Amén. Eso es lo hermoso. Y volviendo a nuestra analogía, sería decir que Jesús nos manda a volar y luego Él promete darnos las alas. Es así, de sencillo. De manera que Cristo sabe que no podemos obedecer perfectamente. Por ello, después de decir, el que me ama guarda mis mandamientos, dice en el versículo 16, que Él rogará al Padre y Él nos dará otro ayudador, literalmente otro consolador. Y nuevamente quisiera aclarar que Cristo aquí no está diciendo que si usted obedece a Cristo, usted va a ganar el favor de Dios y luego entonces Él le va a dar su Espíritu Santo. Pues Él no está describiendo las condiciones del regalo del Espíritu Santo. Está simplemente hablando del orden de la secuencia de eventos dentro del contexto histórico. Y aquí estamos dentro de una situación única y diferente a nuestros tiempos, pues aunque Pedro y los demás discípulos eran creyentes, ¿cierto? Porque creen en Cristo. Sin embargo, no tienen el Espíritu Santo todavía morando dentro de ellos. No, ellos no tienen el Espíritu Santo morando dentro de ellos. Así que en este momento, en Juan 14, ellos vivían bajo el antiguo pacto, ¿cierto? Y Cristo no inaugura el nuevo pacto hasta su cruz, hasta su resurrección y en el día de Pentecostés. En otras palabras, son creyentes como Abraham y como David, por ejemplo, en quienes el Espíritu Santo no moraba dentro de ellos y no los había bautizado en el cuerpo de Cristo, no. Por tanto, eso es distinto a lo que nosotros experimentamos hoy. Pues Pablo nos dice en Romanos 8:9 que hoy cada cristiano, en el momento que cree, el Espíritu Santo viene a su vida, lo sella, lo bautiza y mora permanentemente en él. Efesios 1:13 dice que en el momento que uno cree, Dios le da el depósito, le da la garantía de su futura redención. Pero Pedro y los demás apóstoles están en otra situación, están en la transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Y Jesucristo está explicándoles que para los creyentes hay una secuencia de eventos. No se distraiga porque si no usted no va a entender, va a quedar ahí un poquito perdido. En el caso de Pedro, él tenía que obedecer y luego el Espíritu Santo iba a venir en Pentecostés en Hechos 2. Y eso es por lo menos similar a lo que nosotros experimentamos hoy. Cristo ama a los escogidos, Él ama a los que el Padre le ha dado, pero Él no regala su Espíritu Santo al creyente hasta el momento que esa persona se arrepiente y cree en Jesucristo. Entonces, hay también una secuencia en nuestros tiempos. Lo interesante es que cuando Cristo promete su Espíritu Santo, lo llama con una palabra muy particular. ¿Lo llama cómo? En nuestras versiones, el consolador. La palabra en griego es paracletos, lo que literalmente habla de alguien que es llamado a estar a su lado para ayudarlo y apoyarlo. La traducción más literal sería ayudador o ayudante. El problema con esta traducción es que la palabra ayudante suena como inferior, ¿no?
Pareciera que fuera inferior. Suena como que el Espíritu Santo está sujeto a nosotros. Pero la verdad es que tanto en hebreo como en griego, la palabra ayudador no tiene esa connotación de inferior, no. Es un ayudador que a lo mejor podría ser su superior o por lo menos un igual. Y hay muchos ejemplos de esto en las Escrituras. En Génesis 2 vemos que la mujer fue creada como ayuda idónea y ella no es inferior, es un igual. Luego vemos a lo largo del Antiguo Testamento que Dios se llama a sí mismo el ayudador de Israel. Y no precisamente por ser un inferior a Israel, ¿cierto? Y en el Salmo 146, Dios dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Entonces el punto aquí es que Cristo está diciendo que el Espíritu Santo es nuestro ayudador y que nos va a ayudar, pero esto genera la pregunta de ¿en qué nos va a ayudar? ¿Y cómo nos va a ayudar? ¿Qué es lo que va a hacer para ayudarnos? Y para responder creo que podemos observar dos cosas en el contexto. Primero es la palabra que precede a la palabra consolador, pues Cristo lo llama ¿qué? Otro consolador. Entonces, si dice que es otro consolador, da la idea de que es el segundo, ¿cierto? ¿Quién es el primero? Bueno, es Cristo que estaba ahí con ellos. Cristo era quien estaba sirviéndoles y ayudándoles, estaba orando por ellos, intercediendo por ellos. Entonces todo lo que Cristo estaba haciendo por ellos allí, Él promete que el Espíritu Santo también va a cumplir con esa misma función. De hecho, si recuerdan allí en 1 Juan 2:1, cuando en el contexto estamos frente al juez del universo, Juan dice, si alguien peca, ¿qué tenemos delante del Padre? Bueno, dice que tenemos un ayudador, un abogado defensor, un paracletos, y ese es Cristo que está ayudándonos frente al Padre. Pero lo interesante es que Cristo, como ayudador de los apóstoles, en este momento solamente podría ayudarlos de afuera, o sea, de manera externa. Él está alimentándolos y estaba orando por ellos, pero no había entrado todavía a trabajar en su santificación. No había entrado dentro de su naturaleza para santificarlos y transformarlos a su propia imagen. Él todavía no había hecho eso. Y esa es la necesidad principal que el hombre tiene, porque es un pecador y necesita ser cambiado radicalmente. Y ese es precisamente el propósito de la venida del Espíritu Santo. Él vino con el propósito de Ezequiel 36. Vino para que andemos en los estatutos de Dios, para que seamos hombres más pacientes, más justos, más rectos. Recuerden que Pablo, hablando de esa obra de santificación, dice en 2 Corintios 3:18, que nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces lo primero que va a hacer el Consolador es que nos va a capacitar y nos va a dar la habilidad para obedecer los mandamientos de Dios, de Cristo. Él es el que nos va a transformar. Y no es un regalo por un momento. Es un regalo de por vida que va a comenzar una obra de santificación y la va a terminar. Pues dice al final del versículo 16, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y qué glorioso es esto, porque si usted peca, no es que el Espíritu Santo lo va a abandonar. Él va a estar con usted para siempre. Dios dice en Efesios 1:13 que Él nos ha dado su Espíritu como las arras, como el depósito, como la garantía de nuestra futura redención. Y Dios no puede faltar a eso, pues es una promesa de por vida. Y como Cristo está a punto de dejar a sus discípulos por un momento, como su presencia física los va a dejar, Él promete que no van a estar solos porque les va a mandar su Espíritu, que va a estar con ellos hasta el momento en que vuelvan a estar juntos en la futura redención. Ahora, ¿qué más va a hacer el Espíritu además de transformarnos? Bueno, según el versículo 17,
Él va a revelar a Cristo a sus escogidos y va a dar testimonio no solamente acerca de la verdad en general, sino que va a dar testimonio acerca de quién es la verdad. Ahora, cuando dice que los creyentes conocen al Espíritu porque mora con nosotros y estará en nosotros, ahí hay varios contrastes en esas dos frases. Uno que describe el ministerio del Espíritu Santo dentro del antiguo pacto y otro que describe el ministerio del Espíritu Santo dentro del nuevo pacto. Con y dentro. Amén. Esas son las palabras claves. Pedro, por ejemplo, está dentro del antiguo pacto aquí, ¿cierto? En ese momento, y el Espíritu Santo moraba con él. ¿Ve? Es decir, lo acompañaba, así como acompañaba a David, a Abraham y a todos los creyentes en el Antiguo Testamento, ayudándoles a creer, también profetizando por medio de profetas. Entonces el Espíritu Santo era muy activo en el Antiguo Pacto, pero lo hacía siempre desde afuera. Así trabajaba con ellos, pero luego cuando habla del futuro aquí, dice que estará en vosotros. En otras palabras, dice que el Espíritu Santo ahora lo hará desde adentro. ¿Ve? Ahora lo va a hacer desde adentro, transformando, cambiando y santificándonos a la imagen de Cristo. Y es increíble entonces que cada creyente desde el final del libro de los Hechos, en el momento en que pone su fe en Jesucristo, recibe este regalo del Espíritu Santo que mora dentro de él. Es increíble. De manera que Él le santifica, le transforma, lo bautiza en el cuerpo de Cristo, lo sella para la futura redención y lo unge con todo el conocimiento que necesitamos para la vida y para la piedad. Por tanto, mire, no hay ninguna necesidad en el creyente que el Espíritu Santo no pueda suplir. No hay ninguna necesidad que Él no pueda suplir, sino que Él es todo lo que necesitamos. ¿Ve? Él tiene el poder suficiente, así que todo aquel que levanta pretextos para decir que no puede obedecer algo, todo el que levanta pretextos, o no es cristiano o no entiende que el Espíritu omnipotente y soberano de Dios mora dentro de él. ¿Para qué? Para cumplir el propósito de capacitarnos en la obediencia a Cristo. La segunda razón que el Señor Jesucristo nos da para ser agradecidos a Dios con nuestra obediencia es que Dios mora en nosotros. Versos 18 al 20. Muy conectado al primer punto que acabamos de ver. Y este nos lleva a agradecer a Dios por la vida que nos ha dado a través de la obediencia, porque Él ahora habita en nosotros. El Dios Trino habita en nosotros. Eso es algo. Deberíamos saltar en esa silla. El Dios Trino habita en nosotros. Dice el verso 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aquí el dejar huérfanos obviamente tiene un significado literal, pues se refiere a un niño sin sus padres. También tiene un sentido más metafórico de abandonar, de dejar solo y sin ayuda. Y este es el sentido en este contexto. Así que es fácil entender de qué se trata. Cristo está listo para ser crucificado, está listo para ascender al Padre y aparentemente iba a abandonar a sus discípulos sin ayuda. Pero por eso Él agrega ahí, vendré a vosotros. O sea, Jesús está queriendo decir, no voy a dejarlos solos, voy a venir a ustedes. Ahora, esa frase es un poquito difícil de interpretar, porque Cristo vino, ¿verdad? Estaba ahí. Cristo viene a sus discípulos varias veces en la Biblia. Y la primera vez es obviamente después de su resurrección cuando aparece a sus discípulos. Pero esto no parece tener tanto sentido, ¿cierto? En este contexto por varias razones. Primero, porque no parece cumplir con el objetivo de acompañarlos, de no dejarlos huérfanos. Pues si Cristo aparece después de su resurrección y luego asciende y los abandona de nuevo por varios miles de años, obviamente no lo ha hecho. Tampoco tiene mucho sentido decir que habla de lo que Cristo va a explicar más tarde,
de que solamente se va a manifestar a los suyos y no al mundo, pues no parece estar hablando de la segunda venida, porque cuando Cristo regresa en toda su gloria, todo el mundo lo va a ver. Entonces, y tampoco sería consuelo para los discípulos en ese momento decir, no voy a abandonarlos, no voy a dejarlos solos, voy a regresar en 2000 años. No, no sería consuelo eso, ¿cierto? Entonces no es el caso tampoco. Entonces, nada de lo anterior parece cumplir con el propósito allí de consolarnos, de consolarlos con su presencia. Así que yo creo que la idea principal acá es que Cristo va a venir a sus discípulos por medio de su Espíritu Santo y va a hacer morada con ellos. ¿Recuerdan Juan 14:23 cuando Jesucristo describe la venida del Espíritu Santo a las vidas de sus discípulos? Él lo describe así. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él. Y eso es interesante, pues es decir que el Padre y el Hijo vendrán a morar junto con el Espíritu Santo. Eso es lo que quiere decir. De manera que cuando el Espíritu Santo viene a morar dentro del creyente, no viene solo. Y esto es así porque Dios es uno. Sin embargo, tres personas distintas al mismo tiempo, que son el mismo ser y que comparten la misma esencia. Entonces, si el Espíritu Santo mora en usted, el Padre y el Señor Jesucristo también moran en usted. Es por eso que Pablo dice en Romanos 8:9 que el Espíritu mora en nosotros. Luego repite que el Espíritu de Dios mora en nosotros y después lo llama el Espíritu de Cristo. Le pregunto, ¿nunca ha pensado en eso? ¿Eh? Creo que Dios nos ha consolado con esta verdad de que la Trinidad completa mora en nosotros. No es solo el Espíritu Santo, es la Trinidad completa. ¡Qué maravilla! Así todas las bendiciones en los lugares celestiales nos pertenecen y todos los recursos que necesitamos para obedecer a Dios los tenemos porque Dios mora en nosotros. Esto es increíble y es hermoso. Luego el versículo 19 dice, todavía un poco y el mundo no me verá más. Es decir, en un par de horas Cristo iba a ser crucificado y nadie iba a verlo, pero luego agrega, vosotros me veréis. Esto también es interesante, por lo que volvemos a preguntar, ¿cuándo va a ser ese momento? Ese día en que los discípulos le van a ver. Y obviamente la idea más natural sería después de la resurrección, ¿cierto? Pero hay algo más aquí, hay algo más allá de eso para que él diga y se refiera a un día cuando los discípulos van a ver a Cristo. Y pensando en todos los factores, lo que va a pasar en ese día, vemos primero que Jesús dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. O sea, en el día en que ellos ven a Cristo, también ellos van a vivir. ¿Y qué significa esto? Bueno, recordemos que en el contexto del aposento alto, ahí donde están reunidos, Cristo en su mente ya está resucitado. Su cruz ya es tiempo pasado, porque es muy seguro en su mente que todo ya ha ocurrido. Para él ya es así. Y cuando él ora a su Padre en Juan 17, por eso dice, ya no estoy en el mundo. ¿Y por qué dice que ya no está en el mundo? Bueno, Jesús lo dice porque él sabe que ya ha muerto y ya ha resucitado. Entonces, cuando él dice porque yo vivo, está hablando de su vida indestructible. Está hablando de su vida indestructible, de que nadie puede matarlo y nadie lo va a mantener en la tumba y que después de morir él va a resucitar. De eso está hablando. Así él dice, porque yo tengo vida eterna, porque yo me voy a resucitar, ustedes también van a recibir vida, no vida temporal, sino vida eterna. Pero la pregunta es,
¿Cuál es ese día? ¿Cuál era ese día en que los apóstoles iban a recibir la vida eterna? ¿Cuándo? ¿Sería cuando Cristo les apareció después de la resurrección? Parece que no. Parece que sería más fácil conectarlo con Hechos 2 en Pentecostés, que es exactamente lo que vemos en el versículo 20, cuando dice, en aquel día. Es el día de la venida de Cristo, en la venida del Espíritu Santo. Es el día cuando Cristo entró dentro de sus discípulos. Y obviamente sabemos que Cristo va a venir al final de los tiempos en su segunda venida. Pero aquí el día al que se refiere el Señor es aquel cuando entró en Pedro. Cuando el Cristo entró en el Espíritu Santo en Pedro. Cuando entró en Jacobo. Cuando entró en Juan. Y cuando entró en todos los creyentes. Pues pregunto, ¿cuándo fue el día que Pedro se dio cuenta de que Cristo habitaba en él? Bueno, no es precisamente el día cuando se le aparece después de la resurrección, porque Pedro ahí todavía no entiende mucho y aún tenía vergüenza de Cristo y por eso fue que llegó a negarlo. No fue ahí. Pero luego llegamos a Hechos 2 y usted ve a Pedro, se pone de pie frente a miles de personas y los acusa de haber crucificado al autor de la vida con toda valentía. De manera que ahora este es un hombre que ha sido totalmente y drásticamente transformado y cambiado. Y ese fue el día. El día en que Cristo, su Padre y su Espíritu entró dentro de sus discípulos para capacitarlos. Pero esta no es una promesa solamente para Pedro, ¿cierto? Es una promesa para todo creyente de que cuando creemos, cuando nosotros creemos de verdad, Dios nos regala su Espíritu Santo para morar en nosotros para siempre de por vida. Y su propósito es capacitarnos para ayudarnos a obedecer. La tercera razón que el Señor Jesucristo nos da para ser agradecidos con nuestra obediencia es que Dios nos ama para siempre. Versos 21 al 24. Dios no solo nos da su Espíritu, Dios mora totalmente, completamente en nosotros y Dios nos ama para siempre. ¿Por qué es que debemos mostrar gratitud con nuestra obediencia? El texto dice que Cristo nos ama para siempre. Y él otra vez repite que el que tiene sus mandamientos y los guarda, ese es el que lo ama. Entonces nuevamente Jesús establece el principio. No importa profesar o decir que usted ama a Cristo, pues el que realmente ama a Cristo le obedece. Así que por el fruto los reconoceréis, como dice el Señor Jesucristo. Si usted dice que ama a Cristo, pero su vida está totalmente caracterizada por el pecado o por la desobediencia a sus mandamientos, entonces usted no ama a Cristo. Es así de simple. Es así como lo presenta Jesús, blanco o negro. Y podemos ilustrarlo al decir que si usted ve a un esposo hablando lo mucho que ama a su esposa, y luego lo ve tratando a su esposa de la peor manera o golpeándola, ¿va a creer usted que él la ama? ¿Qué dice? Es obvio que no, por la forma en que la trata. Entonces, si decimos que amamos a Cristo, es obvio que debe haber evidencia de eso. Debe haber prueba de eso. Sin embargo, cuando Jesús explica ese principio, el punto no es que depende de nosotros, ¿sí ve? El punto no es que depende de nosotros. No es que nosotros tengamos que amar a Dios y obedecer para ganar su favor y ganar nuestra salvación. Eso es entenderlo al revés. Pues Dios ya ama a sus discípulos. Él ya nos ama. Y quiere explicarles que también les va a servir al darles su Espíritu Santo para siempre, para capacitarlos y ayudarlos a obedecerle más. También dice, el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él.
esta parte final, lo que es una palabra clave. Entonces, nuevamente, Dios ama a los suyos. Él nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿cuándo es el momento en que Él manifiesta su amor a nosotros? ¿Cuándo nos manifiesta su amor a nosotros? ¿Cuándo es el momento que usted se da cuenta que Dios le ha amado desde antes de la fundación del mundo? Creo que es el momento en que el Espíritu Santo vino a su mente, cuando el Espíritu Santo vino a su corazón, cuando el Espíritu Santo lo transformó. Ahí. Cuando Él lo hizo una nueva criatura y comenzó a cambiarlo, ahí Él se manifestó a usted. Y ese es el momento en que el amor de Dios fue manifestado claramente a todos y cada uno de nosotros, de modo que lo que hay aquí es secuencia, y no condiciones. ¿Ve? Lo que vemos aquí es secuencia y no condiciones. Y la secuencia es porque el Espíritu Santo todavía no podría venir a la vida de esos discípulos, allá en el caso de Pedro y los demás. En ese momento todavía el Espíritu Santo no podía venir a ellos y entrar en ellos. Dice usted, ¿por qué? Bueno, porque Cristo no había sido crucificado todavía. ¿Ve? Cristo todavía no había sido crucificado y Cristo primero tenía que morir para purificar y perdonar a los suyos, preparándolos para que pudieran ser un templo santo, listo para recibir la presencia del Espíritu Santo. Así el Espíritu no podría venir hasta después de la cruz. ¿Eh? Por eso Cristo pone esa secuencia, ese orden de eventos, de que primero esto es lo que va a pasar y luego les voy a mandar mi espíritu a ellos, ¿no? El contexto entonces tiene que ver con la historia en particular de lo que está pasando hoy día. En el momento que uno cree, en el momento que usted cree, recibe el Espíritu Santo. ¿Ve? Pero los discípulos no entendían en particular esa última frase que Cristo dice que se va a manifestar a ellos, solamente a ellos y no al mundo. Y Judas no al Iscariote, pensando en la segunda venida, él estaba pensando en la segunda venida, pregunta, ¿cómo es posible que Jesucristo vaya a regresar al mundo con gran gloria y esplendor y nosotros solamente vamos a verlo y nadie más lo va a ver? ¿Cómo es eso? Porque él estaba pensando en la segunda venida. Y la respuesta o explicación viene en el versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, mi palabra le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Ahí está la misma secuencia. El punto es el mismo. El Espíritu va a morar dentro del creyente, pero ahora Jesucristo habla de que el Padre y también el Hijo van a morar dentro del creyente. Entonces lo que Jesús está diciendo es que la Trinidad completa mora en nosotros, así que es increíble pensar en el poder que está a nuestra disposición. Es increíble pensar en ese poder que está dentro del creyente. Sí, papi. Dios mora en el creyente y eso es algo muy hermoso, porque el creyente necesita andar en obediencia. El creyente está urgido de obedecer a Dios. Es darnos cuenta, hermanos, de que la palabra aquí, morar, porque quiero aclarar eso, o morada, no es la primera vez que aparece en este capítulo, ¿cierto? En Juan 14, versículo 2, también está, esa palabra se usa para referirse a habitaciones. Pero son dos contextos diferentes. Ahí el Señor Jesucristo dice que en el estado eterno, en la presencia de Dios, Dios tiene muchas moradas. ¿Por qué? Porque en la eternidad vamos a morar juntos con Dios, ¿cierto? Dios mismo, Jesucristo va a plantar sus pies sobre este mundo, lo va a recrear y vamos a pasar la eternidad morando físicamente con Dios. Eso es lo que nos promete, esa es nuestra esperanza de que nosotros vamos a morar con Dios literalmente, que vamos a estar con Cristo en persona, en físico, en vivo. Pero aquí, en este momento, todavía no estamos ahí porque Cristo no ha regresado para tan esperado propósito.
Sin embargo, Él no nos ha abandonado. Lo que ha hecho es que nos ha mandado un depósito, nos ha mandado un anticipo de lo que viene y ahora ha entrado en nosotros para morar espiritualmente. A pesar que todavía no regresa en físico, Él, para ayudarnos a esperar ese momento, para ayudarnos a comprender lo que viene, para animarnos, para consolarnos, Él nos manda su Espíritu Santo y mora así dentro de nosotros, Cristo. Y claro que hoy en día el proceso es lento, porque quisiéramos ser ya como Cristo, justos, perfectos, pacientes, misericordiosos, pero el proceso es paulatino. El Espíritu Santo nos está transformando poco a poco. Y luego Dios promete que un día vamos a verle cara a cara y el Espíritu Santo va a hacer una obra maravillosa, una obra de santificación perfecta y completa, donde usted va a quedar exactamente como Cristo. Y ahí está nuestra esperanza, que vamos a morar con Cristo y ser como Él, ¿cierto? Y cuando digo ser como Él no es que usted va a ser Cristo, no, 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 como Él, parecidos a Él, ¿verdad? No obstante, la pregunta es, ¿qué debemos hacer mientras esperamos ese día? ¿Qué debemos hacer nosotros? Bueno, en primera de Juan 3:3 dice, todo aquel, sin excepción, dice todo aquel, o sea, eso sí, sin excepción, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo como Él es puro. En otras palabras, el que tiene esta esperanza busca obedecer, se esfuerza y se ocupa con temor y temblor buscando ser como Cristo. Eso es lo que hacemos. Y siempre está diciendo, un creyente así que sabe esto, ¿qué está diciendo? Un creyente así está diciendo, yo quiero hablar como Cristo habla. Yo quiero andar como Cristo anda. Yo quiero ser como Él. Eso es lo que un creyente hace. Eso es lo que un cristiano hace. El que no lo hace no es creyente. Vean lo que el versículo 24 dice. El que no me ama no guarda mis palabras. Y eso es verdad. Porque, ¿cómo podría hacerlo un incrédulo? Alguien que no es creyente, ¿cómo obedece a Cristo? No puede, no puede. Alguien que no es creyente no obedece a Cristo. No puede hacerlo, pues no tiene el Espíritu Santo y no puede obedecer. No puede. Tal vez quiera, no puede, porque no tiene el Espíritu Santo. No tiene la capacidad, no obedece las cosas y además algo especial, no le interesa obedecer. Por eso es que uno ve muchas personas así. Porque no solamente no puede obedecer, sino que no le interesa obedecer al Señor. Como dijo Lutero lo dijo, la palabra no le apetece al incrédulo. Al creyente sí, le gusta, le place, se goza en la palabra. Y solamente es el Espíritu Santo el que regenera, el que renueva nuestros deseos, cambia nuestros deseos. Quisiera terminar entonces, en lo que nos queda de tiempo, reflexionando un poquito, pensando en esta hermosa promesa de que todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, o sea, para vivir como cristianos, todo lo que necesitamos, Dios ya nos lo ha dado. Ya nos ha dado todo. Que aunque Cristo nos dice, si me ama va a obedecerme, Él nos promete su espíritu para capacitarnos para poder obedecer. Y pensar, mis hermanos, que muchas veces cuando nosotros estamos luchando en nuestra santificación,
Y cuando nosotros estamos batallando con los problemas, casi siempre nos olvidamos de esto, ¿verdad? Nos olvidamos del poder que tenemos morando en nosotros. Y nos volvemos a los mismos hábitos pecaminosos de siempre. ¿Y por qué pasa esto? Pasa porque dudamos de ese poder y pensamos que no se puede. Pensamos que no hay solución, pero Cristo es más poderoso. Dios es poderoso, todopoderoso, y la Trinidad mora en usted. Así que si usted es un creyente, todo el poder que necesita para vencer su pecado ya lo tiene. En otras palabras, si usted es creyente, usted está completo en Cristo y tiene todos los recursos que necesita. Entonces, tenemos que vaciar nuestras mentes. Saque la basura de su mente. Saque la mentira carismática que usted necesita a Cristo y algo más. Eso es una mentira carismática. Cuidado. O sea, que usted necesita un segundo bautismo, que usted necesita una segunda unción, que usted necesita un segundo algo. Pero no es así. Usted no necesita nada más. Tiene al Dios Trino en usted. Todo lo que usted necesita para obedecer lo tiene desde el momento que el Espíritu Santo entró en su vida. Por tanto, no hay pretexto, no hay excusa. Y si usted desobedece, es su culpa. Porque todo lo que necesita para hacerlo, ya lo tiene. Pues el Espíritu Santo es poderoso para capacitarnos. Por eso mismo vino a nuestras vidas, ¿eh? Para ayudarnos a andar en los estatutos de Dios. Obviamente vamos a hacerlo perfectamente en la gloria, ¿cierto? Pero aquí, en esta tierra, es una lucha. Y cada cristiano lucha por obedecer. Y eso es lo que nos deja ver que dentro de nosotros está la presencia de Dios que nos ayuda a luchar contra el pecado y a obedecer. Dios es el que nos da la victoria y por el cual vemos avance en nuestra santificación, por Él. Y para mostrarles ese poder de que somos completos y que tenemos todo lo que necesitamos, quiero terminar rápidamente en Colosenses 2 con una afirmación realmente increíble que nos habla de la plenitud del poder de Dios que mora en nosotros. Está en Colosenses 2:9 y dice lo siguiente: porque en Él, eso es que Cristo, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y luego en el versículo 10 dice: y vosotros estáis completos en Él. Entonces, ¿necesita algo más? Como lees un juego de palabras que no se puede ver fácilmente en el español cuando uno, pero una traducción más literal sería: porque en Cristo habita corporalmente la deidad completa. Es decir, la deidad completa mora en Cristo y nosotros somos completos en Cristo. Le pregunto, ¿qué más necesita? ¿Qué más necesita si la Trinidad mora en usted? Entonces, ¿hay excusas valederas? No, no hay. No hay excusa porque siempre tenemos los recursos necesarios para evitar la tentación y andar en obediencia a Dios. Entonces, pensando en lo que vamos a hacer ahora, nuevamente reflexionando sobre la muerte y resurrección de Cristo, pensando en su regreso, yo quiero que ustedes se preparen para que confesemos al Señor nuestro pecado, porque muchas veces no andamos en su espíritu.
muchas veces no somos guiados por su Espíritu, sino que andamos en nuestra carne. Y muchas veces nos olvidamos del poder que Dios nos ofrece. Por tanto, pidámosle que nos ayude a confiar en Él y a luchar contra nuestra carne, a matar nuestra carne y evidenciar nuestro gran amor hacia Él por medio de nuestra obediencia a su palabra y a todos sus mandamientos. Finalmente, le invito a que le demos gracia, porque aun cuando fallamos, Él nos perdona y nos limpia. Y a darle gracias por la promesa de que su Espíritu Santo es un regalo de por vida, que va a completar la obra que comenzó en nosotros, amándonos para siempre.